Hola a todos, en medio de esta situación difícil que todos estamos viviendo debido al coronavirus, el Señor nos ha puesto una palabra que queremos utilizarla para tomar decisiones y seguir los lineamientos que nos están pidiendo como congregación. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio. Y creo que es importante ahorita considerar que necesitamos poder para poder tomar decisiones, necesitamos amor para conocer que debemos ser conscientes con nuestra comunidad y amarnos los unos a los otros, y dominio propio, que lo que quiere decir es buen juicio para tomar decisiones conforme a las anteriores. Entonces, debido a toda esta situación, nosotros estamos decidiendo a través de un buen juicio y no a través de la cobardía o del temor, cancelar algunos de los servicios para seguir los lineamientos del Ministerio de Salud y de entidades nacionales e internacionales. También la palabra de Dios nos enseña que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción, que va a haber situaciones donde vamos a ser perseguidos, situaciones que no van a ser las más cómodas, pero que nosotros debemos de tener la paz en nuestro corazón de que el Señor ha vencido al mundo y que Él ha traído su paz para nosotros. Entonces quiero invitarlos, hermanos, a que oren con nosotros en medio de esta reunión especial que vamos a tener a través de internet, donde en lugar de una prueba nosotros lo vemos como una oportunidad de llevar a Cristo a cada una de sus casas, de orar como familia, de compartir la palabra como familia, y a través de internet nosotros como congregación vamos a llevarles un mensaje para que ustedes puedan compartir, y si alguno desea sembrar también lo puede hacer a través de todas nuestras redes sociales. Entonces los invitamos a que ustedes hoy puedan compartir en sus casas y recibir lo que el Señor tiene para ustedes en medio de esta situación de crisis. Así que los invito a orar conmigo. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos permites vivir. Señor, gracias porque en medio de esta crisis tú sigues trayendo maná del cielo, tú sigues, Señor, trayendo bendiciones para nuestras casas, y que hoy la Iglesia de Cristo se haga presente en cada una de nuestras casas donde nos vamos a reunir, a escuchar tu palabra, a compartir como hermanos, y que tu paz sea sobre nuestros hogares y sobre esta nación, Señor. Sabemos que tú ya venciste al mundo y, Señor, creemos que esa palabra es real, que tu palabra es verdad, Señor, y que nosotros vamos a caminar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias, que el Señor los guarde hoy. Buenos días, iglesia. Que el Señor nos guarde. Como todos ustedes saben, estamos viviendo tiempos de cambio. Y estos tiempos de cambio son acelerados, al punto que nos ha alcanzado y nos ha obligado a hacer cambios en todo nuestro estilo de vida y toda nuestra manera de relacionarnos. Un buen ejemplo de eso es la manera en que estamos teniendo el culto hoy. Hemos tenido que cambiar nuestra manera habitual de relacionarnos por una manera electrónica, debido a que el Ministerio de Salud ha pedido que todos nosotros mantengamos prudencia en este tiempo en que estamos afrontando esto del coronavirus o COVID-19. Y esto de cambios nos hace a nosotros pensar que no solamente cambia nuestra manera de relacionarnos en la iglesia, sino que el cambio es total en todo el mundo. Esto ha obligado a repensar nuestra manera relacional. Y no hay ninguna diferencia en que nosotros, en medio de esta situación, meditemos en nuestra relación relacional con Dios. Creo que es una oportunidad para que nosotros meditemos sobre eso. Y hoy yo quisiera invitarlos a que meditáramos sobre un pasaje en particular, solamente un versículo, en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 13 y el versículo 5. Pero antes de ir a ese versículo, yo quisiera que me acompañaran a orar. Así que, ¿qué les parece si
inclinan su cabeza conjuntamente conmigo y vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que tú eres el Señor del cielo y de la tierra y que todas las cosas están en tus manos y tú tienes el control de todo. Señor, te pedimos que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que al asomarnos a tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla en cada uno de nosotros el propósito para la cual ha sido enviada. Permite, Señor, que nosotros seamos fiel a ella y que podamos vivir de tal manera que demos gloria a ti. Amén. Bueno, ahora vamos al texto que dije estaba en el libro de Corintios, el capítulo 13 del segundo libro de Corintios. Y voy a leer para ustedes en la Reina Valera, que es la que casi todos tenemos. Y el texto dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Vamos a meditar hoy solo sobre este versículo. No vamos a ir a más versículos. El texto en particular tiene tres grandes partes. Primero dice: examinaos. Segundo, probaos. Y por último dice que debemos llegar a una conclusión. Y esta conclusión es una conclusión de previo conocimiento. Así que lo primero que vamos a hacer es empezar por el inicio. Examinaos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cuando uno toma esta primera frase, uno debe tener mucho cuidado porque existe la posible tendencia de pensar que este texto en particular, en el contexto en que se realiza, es una situación individual o particular o puntual, porque en el contexto del versículo, Pablo está peleando con aquellos que están cuestionándolo como apóstol. Pero el texto, aunque cumple el propósito de defensa ante estos cuestionamientos, el texto va mucho más allá del simple cuestionamiento. Por lo tanto, el texto nos sirve no solamente en el contexto específico, sino que el contexto es más amplio. El contexto nos alcanza a nosotros en nuestra relación con Dios. La voz en que está escrita es una orden. Examinaos. Y la palabra examinaos aquí no es solamente una situación eventual, algo que nosotros en algún momento en particular hemos pensado hacer, sino que la voz en que está es un continuo absoluto. Es: examínese, me continúo examinando y permanezco en proceso de examen. Así que eso es lo primero que nosotros tendremos que ver. Pero la frase es una frase que tiene una razón de ser. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Así que la razón de examinarnos es evaluar si nosotros estamos en la fe. Es decir, es necesario saber si nosotros somos cristianos o no somos cristianos. El venir a la iglesia no es suficiente para saber si somos cristianos. El haber hecho una oración no es suficiente para saber si somos cristianos. El participar de actividades en la iglesia o de tener lenguaje propio eclesiástico no nos hace a nosotros cristianos. Entonces,
la Biblia nos pide, la palabra de Dios, lo primero que nos pide es examinarnos. Y para tal caso yo quiero que me acompañen a un texto conocidísimo, muy conocido en el libro de Juan, capítulo 3, Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo primero que nosotros podemos ver de este texto es que Jesús no habla de pasos. Aquí en ningún lugar habla de que nosotros tenemos que tener una serie de pasos para nacer de nuevo. No hay tampoco un mandato. Hay una afirmación en el texto. Hay una evidencia de una realidad. Para poder entrar al reino de Dios, se necesita nacer de nuevo. Ahora Jesús toma la analogía con mucho cuidado, usa una analogía con mucho cuidado. El nacimiento de un bebé es el referente que usa Jesús. Y la pregunta es: ¿en qué contribuye uno en el nacimiento de uno? ¿Qué participación tuve yo en el nacimiento mío? No tuve ninguna participación. Fue la decisión de otras personas que yo naciera. Jesús nos está diciendo aquí que es necesario nacer, pero que esa decisión no es una decisión que dependa en primera instancia de mí. Es la obra de Dios puesta en la persona. Versículo 5 nos aclara lo que estoy diciendo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego es la acción del Espíritu Santo en la vida de la persona la que posibilita el nuevo de nacimiento. De otro modo, el nacimiento sucede a nosotros no mediante nosotros. Repito, el nacimiento sucede a nosotros, no mediante nosotros. No es el resultado de pasos. No es el resultado de pasos. Es la decisión de Dios en tu vida. Romanos 8 nos amplía aún más esto, que podría, si no se entiende correctamente, crear confusión. Pero la Biblia no se contradice a sí mismo, y la Biblia es clara en toda su palabra. Romanos 8, versículo 29 y versículo 30. Leo para ustedes. Porque los que antes conoció, también los predestinó
para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El acento aquí no está en la predestinación. La predestinación es con destino previo. El énfasis aquí está en el llamado. El destino previo es un resultado, es algo que ya ha sido prefijado de algo de antemano para una decisión que se ha tomado. ¿Y cuál es esta decisión? La de ser llamado. O sea, Dios ha decidido llamarle. Por lo tanto, la regeneración es un acto soberano y un acto necesario para ingresar al reino de Dios. La palabra de Dios dice, al que llamó, a este también justificó. Y al que justificó, también glorificó. Así que lo que nos corresponde a nosotros es la respuesta al llamado. La decisión de nacer es una decisión soberana. Dios llama. La pregunta es cómo cada uno de nosotros responde al llamado. Y la respuesta del llamado no es en pasos, es en la relación íntima del corazón. Todos ustedes, por lo menos la gente que tiene más tiempo de estar en la iglesia, conoce mi cuento de estar en Cristo, no con Cristo. Estar en Cristo, no con Cristo. Entonces, de lo que se está tratando de hablar, de lo que habla aquí el término, es si yo estoy en Cristo. Y para que yo esté en Cristo, no es el resultado de la metodología. Hoy la iglesia ha simplificado el evangelio a simples pasos, a simples pequeños puntos a cumplir. Y se supone que si yo he hecho una oración, y se supone que si yo he hecho tal cosa o tal otra, entonces yo soy cristiano, pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. El que se salva no es el que se sabe pecador. El que se salva y el que nace de nuevo es el que se siente pecador. Es aquel que ante el llamado de Cristo ha no solamente reconocido su incompetencia, su bancarrota espiritual. Es aquel que entonces entiende la dimensión de su pecado, de su vida, de su posición. Y ante la posibilidad del llamado y ante la respuesta del llamado, lo que hace es que quebranta su corazón y se siente indigno, porque lo es. Y su respuesta a Dios es, Señor, estoy en bancarrota. Tú llamas a esto pecado, yo lo llamo pecado. Y me acojo a la labor de la cruz salvadora. Y me acojo a la justificación y recibo la justificación. Eso no son pasos. Eso es una respuesta relacional de una oferta relacional. Así que yo soy cristiano y yo tengo que entender, y si me vuelvo al texto en el que estamos valorando, lo primero que dice es que yo me debo examinar, y la pregunta es, yo me debo examinar a mí mismo. ¿Cómo llegué a ser cristiano? Llegué a ser cristiano porque fui a alguna reunión en particular y me hicieron pasar por algún acto ceremonial.
O soy cristiano porque vengo de alguna familia que pertenece a la iglesia, a Cristo, y entonces asumo que ya es suficiente. O he venido a Cristo porque he reconocido mi bancarrota y me he vuelto a Él con el corazón roto y con el corazón destrozado, pidiendo misericordia y recibiendo la gracia inmerecida. Y por eso yo no he tenido ninguna otra opción más que volverme a Él y responderle al amor de Dios con el amor que Él ha puesto en mi corazón. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es examinarnos. Pero ya yo dije que lo de examinarnos en el texto original tiene una mucho más amplia cobertura. En el texto que yo suelo decir cada primero de mes cuando tomamos la Santa Cena, y hago referencia a 1 Corintios capítulo 11. Normalmente solamente menciono algunos versículos, el 23 al 26 más o menos. Pero mire lo que dice los versículos 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, o sea, resolución, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros, y muchos duermen. Si pues os examinemos a nosotros mismos, pues si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos justificados. Luego, el texto no está diciendo que la justificación y la redención de Cristo Jesús es insuficiente. Lo que está diciendo es que la necesidad de examinarme es que yo entiendo el valor de la obra de justificación en mi vida y la valoro tanto que yo continuamente estoy revisando mi vida. El Espíritu Santo de Dios actúa en mi vida, me muestra dónde estoy y cómo estoy. Y yo continuamente me estoy examinando, porque quiero agradar al que me llamó. Esto no es un acto súper espiritual, es un acto consecuente de relación. Cuando usted ama a alguien, y usted tiene una relación de pareja con alguien, usted tiene una relación de amor con alguien, usted cuida su relación. Usted trata de sacar todo aquello que está en su vida, que es algo que impide que la relación sea una relación de amor, una relación transparente, una relación efectiva. Y lo que es real en la vida cotidiana lo es en la vida del Espíritu. Usted y yo vamos a querer, si estamos en Cristo Jesús, examinarnos continuamente para agradarle, para saber que estamos correctamente. Ese es el segundo punto del texto, de lo que el versículo que nosotros estamos viendo hoy dice. La primera parte dice, examinaos para saber si estamos en la fe. Y la segunda parte dice, probaos a vosotros mismos. Así que lo primero que yo tengo que hacer es examinarme y saber si mi fe, si soy cristiano correctamente. Y luego, si yo digo que sí, que he llegado a ser un cristiano desde el punto de vista bíblico,
lo siguiente es que yo debo probarlo. Y debo probarlo porque los de afuera y los de adentro, y empezando por mí mismo, necesitamos mostrar que hay un cambio en nuestra vida. La palabra de Dios nos muestra que nosotros hemos sido trasladados de un estado de postración de muerte a uno de vida. Y si usted tiene vida, la vida se manifiesta. No puede ser que no se manifieste. Así que hay una probanza. Y la probanza es necesaria. Para eso, yo quiero que me acompañen al libro de Mateo en el capítulo 5. Ahí usted conoce, también es un texto muy conocido. Mateo 5 es el Sermón del Monte. Pero hay un versículo en particular en el texto de Mateo 5, que es el versículo 20. El versículo 20 es el corazón de esto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está pasando acá? Bueno, los fariseos, el sistema religioso ya tenía todo un sistema de justicia. Ellos ya habían determinado quién podría ser justo y quién no podría ser justo. Y tenían toda una elaboración de actos, todos externos, que posibilitaba tal situación. Pero Cristo dice, no es suficiente lo externo, no es suficiente el rótulo, no es suficiente que yo me llame a mí mismo cristiano. Debo mostrarlo. Así que Cristo le dice, bueno, vamos a cambiar el estándar, voy a llevarlos a un estándar mucho más alto. Y Jesús en el versículo 20 dice que ese estándar, y la palabra clave aquí es justicia. Y la palabra justicia aquí es una manera larga de decir que es la manera consecuente en que yo debo vivir. Si una persona está en Cristo, la justicia es su manera de vivir. No puede ser que usted, a manera de ejemplo, tenga una relación licenciosa con alguien y usted viva en adulterio y diga que es cristiano. Usted no puede venir y decir, es que yo tengo una pareja y vivo sin casarme con ella. No puede ser, porque eso no es justo delante de Dios. Yo vivo justicia. Así que usted puede decir, bueno, yo peco. Claro que yo peco. Claro, yo tengo experiencia en eso, créame que sí. Pero el Espíritu Santo me muestra eso y yo me siento incómodo con el pecado. Si usted no se siente incómodo con el pecado, si usted no odia el pecado, entonces habría que cuestionar si el examen que yo hice antes está malo, porque yo me llamé a mí mismo cristiano cuando mis hechos muestran lo contrario. Lo que dice es que mi justicia debe mostrar lo que yo soy. Esa justicia, y yo digo mi justicia porque ahora ya la justicia mía es la justicia de Dios porque estoy en Él. No hay justicia humana, es la justicia de Dios la que ahora lidera mi vida, es la que marca mi manera de ser. Yo no puedo vivir en paz con el pecado. Yo necesito hacer algo para ser justo, porque los hijos de Dios son justos. Vea lo que dice segunda de Timoteo. Acompáñeme a segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Nos damos cuenta? Lo que dice el texto aquí
Todo es acción relacional. Conoce. Ese conocimiento no es un conocimiento intelectual, no es una situación referencial. Ese conocimiento es un conocimiento vivencial, producto de esa relación vivencial. Cristo dice: el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y cuál es la evidencia tangible al mundo, a los que están afuera y para el mismo Cristo, de que es de Él? Porque se apartan de iniquidad al invocar el nombre del Señor. Es decir, usted y yo ya no hacemos algo, porque lo que hacemos, cualquier cosa que nosotros hagamos o dejemos de hacer, lo hacemos para agradarle a Él. Mostramos así la justicia de Dios en nosotros. ¿Cuál justicia? La justicia de la redención, la justicia de la justificación, el hecho de que hemos sido transformados y que se manifiesta en actos tangibles. Libro de Tito, que está a la par. Si usted le da vuelta a la página, usted puede encontrar en el capítulo 1, el versículo 16, que dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa es la acera de enfrente. Ese es aquel que es religioso, que dice que el simple rótulo, como dice el proverbio de la iglesia romana, el hábito no hace al monje. No es el hábito, no es la forma externa. No es que usted se llame a sí mismo cristiano, el que lo hace cristiano. Soy cristiano porque estoy en Él, porque vivo la vida de Él, porque manifiesto la naturaleza de Él. Por eso soy cristiano. Las pruebas de que yo estoy en Cristo Jesús es que mi estilo de vida, mi manera de hablar, mi manera de tomar decisiones, mi manera de vivir en este mundo es diferente a la de los demás. Yo no busco ser igual a los demás. Un cristiano no es una persona diferente, es una persona opuesta al mundo. Pero hoy nosotros hemos querido agradar al mundo. Buscamos formas parecidas a las de los demás, maneras de comunicación igual que lo de los demás. Hoy nosotros creemos que el evangelio no es suficiente para cambiar a las personas. Creemos que necesitamos otro tipo de artilugios que el mundo usa. Creemos que necesitamos que Cristo convierta a algún artista en particular o a alguna persona famosa en particular para que el evangelio sea notorio. Pero Cristo no necesita de estas personas. Las alcanza porque igual que usted y que igual que yo, necesitamos salvación. Pero Cristo no necesita sus medios para hacerse famoso, para hacerse alcanzable. Es el artista el que necesita los medios de Dios para hacer alcanzable el reino de Dios. Así que no es suficiente profesar, es necesario vivirlo. Y con esto nosotros tenemos la segunda parte del versículo. Primero, nosotros debemos examinarnos. Segundo, nosotros debemos probarlo. Y el versículo continúa. Vamos a volver a 2 de Corintios, al capítulo 13. La última parte del versículo dice: ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados?
Yo sé que el lenguaje de la Reina Valera aquí puede ser un poco confuso, pero si usted lo ve en otra versión, por ejemplo, Dios Viviente, por ejemplo, que es una versión con un lenguaje más popular, lo que está diciendo es: ¿ustedes no conocen que Cristo está en ustedes? Es decir, ustedes no entienden lo que significa el haber sido justificados, el haber sido redimidos. ¿No entienden su nueva naturaleza? Porque si no entienden esto, entonces ustedes con razón que viven otra vida. Es decir, hemos recibido la vida eterna que tiene objetivos particulares, eternos. Y nosotros vivimos con los ojos puestos en las expectativas y perspectivas que el mundo puede dar. Por eso creamos una inconsecuente vida entre lo que Cristo ha hecho en nosotros y lo que nosotros queremos ser. Nosotros queremos tener la vida eterna. Nosotros queremos vivir en los beneficios de la justificación, pero queremos tener los deleites del mundo. Este es como aquel hombre que se casa y sabe que ahora está casado y ahora su relación con su esposa le obliga no solamente a ser fiel, sino a una dinámica de pareja. Pero también quiere tener los beneficios de ser soltero y entonces él quiere irse los viernes por la noche solo a sus cosas. Y no es que él no tenga derecho a tener su tiempo personal. No. Lo que estoy diciendo es que él no ha renunciado a su vida de soltero y quiere todos los beneficios de su vida de soltero y quiere todos los beneficios de su vida de casado, y eso no es posible. No es posible que usted quiera tener todos los beneficios que el cielo da y quiera tener todos los beneficios que el mundo da, porque son opuestos. Total y absolutamente opuestos. Para poder entender esto y ya ir terminando, creo que valdría la pena que nosotros vayamos a otro texto conocido. Esto es Hebreos capítulo 11. A los teólogos han llamado a este capítulo el Salón de la Fama. Aquí están todos los hombres y mujeres que son referencia para nosotros. Y antes de ver unos poquitos versículos, 4 en particular, quisiera hacer una rápida reflexión sobre este capítulo en particular. La gente toda que aparece, toda la gente que está enumerada en este capítulo, vivió con menos revelación que usted y que yo. Ellos no tenían una revelación completa. Ellos vivían en el proceso de la formación de la revelación. Ni siquiera tenían un libro. Nosotros tenemos 66, pero ellos ni siquiera tenían un libro. Vivieron, además, bajo el pacto de la ley. El pacto de la ley lo único que mostraba es el pecado. No tiene tantas promesas como el pacto de la gracia. Pero aún así, ellos fueron fieles. ¿Qué más tenía esta gente que nosotros no teníamos? O al revés, ¿qué cosa? Ellos no tenían más bien el Espíritu Santo morando en sus vidas cotidianamente. El Espíritu Santo bajaba puntualmente sobre personas puntuales para actos puntuales. Hoy usted y yo tenemos la residencia del Espíritu Santo de manera permanente en nuestra vida. Pero aún así, nosotros tenemos más promesas. Nosotros tenemos más beneficios. Nosotros tenemos más herramientas. Y tenemos una vida más decadente que la que tiene esta vida, la que vivió esta gente. ¿Qué hizo que esta gente viviera
un estándar de vida más alto con menos cosas que las que usted y yo tenemos hoy? La respuesta está del versículo 13 en adelante. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta gente vivía con una perspectiva eterna. Su vida estaba puesta en resultados eternos. Por eso vivía en función de los resultados eternos. Ni siquiera pudieron ver las promesas, las vieron pasar de lejos. No vieron el cumplimiento de las promesas en sus vidas. Nosotros vivimos reclamándole a Dios que cumpla sus promesas en nuestras vidas. Promesas que ya Dios dio en Cristo Jesús. Nosotros vivimos reclamándole a Dios que nos cumpla a nosotros nuestros deseos y nuestras cosas. Pero ellos vivieron en función del deseo de Dios y del estándar de Dios. Eso hace la diferencia. El que sabe que fue llamado, el que sabe por quién fue llamado, el que sabe a qué fue llamado, responde a su llamado con un corazón quebrantado. Y su corazón transformado, ahora por el quebrantamiento, le posibilita el vivir una vida de éxito, manifestando la vida nueva en Cristo Jesús y cambiando su perspectiva ahora. No quiere, como Pablo dice, yo no sé si quedarme o morirme o irme para allá. Es mejor estar con Cristo allá, pero me es necesario estar aquí. La pregunta al final de esto es, ¿tenemos por costumbre examinarnos? Creo que es necesario que nos examinemos. ¿Somos cristianos? ¿Realmente somos cristianos? ¿Realmente he entregado mi vida a Cristo Jesús porque mi corazón se ha quebrantado ante su oferta, ante su llamado, ante la necesidad de que Él supla lo que es imposible para mí, el ponerme en paz con Dios? Y transformado en Cristo Jesús, mi vida manifiesta la obra de Cristo. ¿O solamente me he quedado con las propuestas religiosas? Y por eso yo soy demandante con Dios, en lugar de ser un siervo que está en función de Él. Cambios. Vivimos una vida de cambios. Y es necesario que nosotros hagamos cambios también en nuestra vida. Si usted cree, y yo creo que esta es la palabra de Dios, que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo debo vivir. Si he respondido afirmativamente al llamado de Dios, como Dios quiere, con su estándar, en función de Él, agradándole a Él, no agradándome a mí mismo. Yo sé que es difícil. Es difícil porque es necesario morirse. Y a nadie le gusta morirse. Yo lo sé. Lo sé por experiencia propia. Duele morirse. Duele. Pero al final no es un asunto de inversión en donde yo digo que voy a invertir una cosa para ganar algo, que es una realidad. No.
al final es una respuesta de amor a alguien que me amó primero. Así que yo le invito a que incline su cabeza ahora y ore conmigo, y que le pida a Dios que por su Espíritu Santo, como dijo David en su Salmo, examíname tú, Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Padre, examínanos. Ve si realmente nosotros hemos sido personas que han respondido a tu llamado de amor con un corazón correcto. Y hemos entregado nuestra vida a ti por las razones correctas, como respuesta de amor a tu llamado de amor. Y nuestra vida de probanza lo muestra, porque continuamente, Señor, nosotros estamos incómodos con el pecado. No propiciamos el pecado, no permanecemos en el pecado, no queremos el pecado, lo queremos echar de nuestra vida. Queremos decirle continuamente al pecado que nosotros no lo queremos en nuestra vida. Por último, Señor, danos la vida con perspectiva, como esta gente vivió en Hebreos 11, sabiendo que tenemos una vida celestial, una patria celestial, y que nosotros iremos para allá, porque es tu propósito, el hacernos y llamarnos a la estatura de Cristo Jesús. Que nuestra vida refleje a Cristo, que nuestra vida huela a Cristo, que nuestra vida proclame a Cristo, que nuestra vida sea como la de Cristo. Que Dios les guarde, que tengan un lindo día. Bendiciones.